Buen día para todos, bienvenidos al canal Soflítico. Mi nombre es Luis Navarro y hoy continuaremos con este curso básico de Macro y Visual Basic for Application para Excel. En el video anterior estuvimos hablando de las estructuras de control enfocado en las de decisión, lo que es el if y el select case. En esta ocasión estaremos hablando del for y sus variantes, el do while y sus variantes. Y ya veremos que estas son estructuras de repetición. Para introducir al concepto de estructuras de repetición, vamos a partir del concepto de estructuras de decisión. En el video pasado habíamos visto que nosotros teníamos una estructura de este tipo donde ingresábamos una variable, realizábamos una operación o operaciones, evaluábamos una condición, si no cumplía la condición, ejecutábamos una instrucción y si la cumplían, ejecutábamos otra instrucción. Y a esto la habíamos denominado estructuras de decisión. Ahora veamos el diagrama de flujo que tenemos en la parte derecha, donde también ingresamos una variable, realizamos unas operaciones, evaluamos una condición, con la salvedad de que cuando no se cumple la condición, en vez de ejecutar una instrucción, lo que hacemos es guiar el flujo del proceso a realizar nuevamente una operación. A este ciclo se le conoce como lazo, loop o bucle. Y este bucle es el que se va a ejecutar tantas veces sea necesario hasta que se cumpla la condición. Y en ese momento se ejecutará la instrucción de cumplimiento. Por ende, es importante cuando estemos desarrollando nuestra aplicación o modelando nuestra aplicación, tener presente las operaciones que se van a realizar y si finalmente éstas conllevarán a que la condición se cumpla. Porque cuando no se llega a este punto, este bucle queda ejecutándose infinitamente, a lo cual en programación le llamamos bucle infinito o lazo infinito. A este tipo de estructura, así como la vemos, es a lo que nos referimos con estructuras de repetición. Dentro de las estructuras de repetición vamos a encontrar dos variantes. La primera es cuando dentro del flujo ejecutamos primero las operaciones, posterior a ello evaluamos la condición y si cumple, ejecutamos la instrucción final y si no cumple, devolvemos nuevamente a las operaciones. Y he agregado una línea roja con la cual también hago como una salvedad de que nosotros dentro del grupo de operaciones también podemos salir de este bucle sin necesidad de cumplir la condición. No es lo aconsejable porque cuando uno hace un bucle, la idea es encontrar algún objetivo, algún resultado o realizar tantas veces sea necesario un proceso. Sin embargo, esta salida depende de cómo diseñemos nuestra aplicación. A este tipo de estructura las clasificaremos en un grupo que se llama primero ejecuta el proceso y luego evalúa la condición. También vamos a encontrar estructuras en las cuales primero se evalúa la condición y posteriormente se ejecuta el proceso si lo amerita. Y a esta la clasificaremos como primero evalúa la condición y luego ejecuta el proceso. ¿Por cuál de las dos decidirse? Depende de cómo queramos nosotros solucionar nuestro problema y de las necesidades de la aplicación como tal. Por ejemplo, hay momentos en los cuales nosotros necesitamos sí o sí ejecutar el proceso para ver qué resultado tenemos y ese es el que evaluamos. En esta ocasión es preferible utilizar este tipo de estructura. Pero hay estructuras en las cuales podemos evaluar las entradas y si las entradas cumplen algún requerimiento, no es necesario ejecutar el proceso, por ende pasamos directo a ejecutar la instrucción de cumplimiento. En este orden de idea es preferible utilizar este tipo de estructuras. Veamos la estructura for. La estructura for y sus variantes vamos a encontrar que todas se enmarcan dentro del primer grupo de estructuras, que es la que evalúa primero la condición y luego ejecuta el proceso. La primera es el for, donde nosotros establecemos básicamente el número de veces que se va a repetir una instrucción o proceso.
La sintaxis es la siguiente: se utiliza la palabra for, la variable que va a ser de control. En este caso utilizamos la variable x, que va a comenzar desde 0 hasta 10 en pasos de 1. Y mientras x no llegue al valor de 10, se va a incrementar en pasos de 1, y en esos momentos se va a ir ejecutando la instrucción que aparece entre estas dos líneas. La otra es el for each. El for each es utilizado para explorar grupos de objetos. Por ejemplo, como vemos aquí, tenemos un recorrido de los objetos dentro de un grupo, y en la medida que vamos encontrando esos objetos, vamos ejecutando algunas instrucciones. Estas son útiles para hacer recorridos de libro, hojas, celdas dentro del rango de celdas y otras que ya veremos en cursos más avanzados. La otra estructura de repetición es el do while, donde tenemos la primera variante y la más simple de todas, que es el do loop. Todo lo que esté dentro de esto se va a ejecutar infinitamente hasta que internamente coloquemos una condición que saque de este lazo. Y para ello utilizamos la condición de decisión if, donde decimos que si se cumple la condición, salimos del lazo. Si no, ejecute la instrucción. Pues aquí es clave tener presente cómo se ejecuta esto. Aquí prácticamente hasta que se cumpla la condición es cuando vamos a salir del lazo. Mientras no se cumpla la condición, se va a ejecutar este lazo de forma repetitiva. Para este que aparece acá, ocurre de la siguiente forma. Primero ejecutamos la instrucción y luego evaluamos la condición. A diferencia del primero, es que la instrucción se ejecuta si y solo si la condición no se cumple. Y en este, primero se ejecuta la instrucción y se valida si la condición se cumple. La otra instrucción es el do while. El do while nos permite realizar un lazo mientras se esté cumpliendo una condición. Por ejemplo, yo digo aquí, mientras la condición se cumpla, ejecute esto. En el momento que la condición no se cumple, el lazo no se ejecuta. Y por último veremos el do until, que es similar al primero, porque aquí lo que estamos diciendo es que hasta que no se cumpla la condición, permanezca el lazo en ejecución, con la variante de que se evalúa primero la condición y se ejecuta la instrucción, o se ejecuta la instrucción y luego se evalúa la condición. Y estas son como las variantes que va a tener este do while para el desarrollo. Para aplicar los conceptos que hemos visto en el transcurso de este video relacionado con las estructuras de repetición, he preparado este archivo en Excel con 3 hojas. En la primera exploraremos el concepto de for, en la segunda el concepto de for each y en la tercera una de las 3 variantes del do while. Básicamente el método de aplicación es similar para las 3, teniendo en cuenta lo ya expuesto. Comenzamos con la primera, for. Este ejercicio consiste en diligenciar una matriz de 10 por 10 con los números del 1 al 100. La secuencia se puede implementar tanto por columna como por filas. Para lograr este propósito, nos vamos al entorno de desarrollo de Visual Basic for Application e insertamos un módulo. Dentro de este módulo vamos a crear un proceso que diga por columnas. El objetivo de este procedimiento es que la matriz comience a diligenciarse por columnas. Voy a definir aquí 2 variables, la variable fila de tipo entero y la variable columna de tipo entero también. Vamos a hacer uso de la estructura for. Pensemos en la lógica. Lo primero que voy a hacer es posicionarme en la columna A. Y posteriormente comienzo a recorrer cada fila de esa columna y dentro de cada fila le voy asignando un valor consecutivo. Por ende voy a utilizar inicialmente el for para moverme en las columnas desde la 1 hasta la 10
en pasos de 1. Y que recorra a través de las columnas. Estando posicionado en la primera columna, entonces voy a recorrer las filas. Por lo tanto, utilizo otro for con la fila desde la 1 hasta la 10 en pasos de 1. Y de igual forma, recorremos sobre las filas. Hasta aquí hemos implementado las estructuras for. Para poder asignar el valor a cada celda, yo debo dirigirme a la hoja, al objeto celda de esa hoja e indicarle el valor que se le debe asignar. Para hacer esto, nos dirigimos primero a la hoja 1, que es la hoja en donde tenemos el ejercicio de for. Si yo digo hoja 1, punto, la celda de esa hoja 1, abro paréntesis, indico la fila que ya tenemos, coma, y la columna que ya tenemos. Y a eso le voy a asignar el valor de un contador. Este contador es el que va a contener la secuencia de números del 1 hasta el 100. Pero para que ese contador funcione, debemos declararlo al inicio. Y sabemos que va a almacenar solamente números del 1 al 100, entonces voy a utilizar de tipo byte. Lo inicio con el valor de 1 y dentro de la lógica de los for, el objetivo es que cada vez que salte una fila, el contador también salte. Por ende, voy a colocar aquí contador es igual a contador más 1. Ahora sí, revisemos la lógica. Entramos a la columna. En la primera columna nos posicionamos en la primera fila. Entonces entramos a la hoja, la primera fila, primera columna y le asignamos el valor de contador, que en este caso es 1. Aumentamos el valor de contador a 2 y pasamos a la siguiente fila. En la siguiente fila, que es la 2, columna 1, voy a asignar el valor de 2. Aumentamos nuevamente el contador y pasamos a la tercera fila. Y así sucesivamente se va a ejecutar este código hasta que lleguemos a la décima fila. Cuando llegamos a la décima fila, la celda de la columna 1 de la fila 10 va a tomar el valor de 10. El contador va a incrementar a 11 y la fila va a incrementar a la fila 11. Pero como la fila 11 no está dentro de los parámetros del for, entonces pasa a la siguiente columna, que es la columna 2. Y comienza el proceso nuevamente desde 1 para la columna 2, pero con el contador en 11. De esta forma ya tendríamos la aplicación que diligencia esta matriz por columna. Probémosla, borremos todo acá, nos posicionamos, ejecutamos. Nos aparece un error. Efectivamente, el error es que yo declaré aquí la variable columna y aquí estoy utilizando columnas. Borro la S, borro la S aquí también, guardo nuevamente, pauso y ejecuto. Y vemos que automáticamente ya se diligenció por columna esa matriz. Ahora por fila. Para ello voy a utilizar el mismo código, pero en un nuevo procedimiento llamado por filas. Utilizaré el mismo código, lo pego, con la diferencia es que la lógica me dice que primero ahora me posiciono en la fila y comienzo a recorrer las columnas para ir asignando los valores. O sea, lo que era fila aquí cambia a ser columna. Y lo que era columna
pasa a ser fila. De esta forma ya tendríamos el código implementado para ser diligenciado por filas. Borremos y veamos el resultado. Ejecutamos y vemos que ahora la secuencia va por fila. Para completar, vamos a insertar dos botones. El botón que ejecute la secuencia por columna y el botón que ejecute la secuencia por filas. Doy clic derecho, modifico el nombre, le digo por columnas. Por filas. Guardo mi aplicación, borro todo y ejecuto por columna a ver qué me dice. Por columna, aquí lo tenemos. Y si lo doy por fila, aquí lo tenemos. Y así ya tendríamos implementado nuestra matriz. Y con ello el uso de la estructura de repetición for. Ahora vamos con el uso de la estructura de repetición for each. Insertemos un módulo. Habíamos dicho que el for each es para recorrer objetos. Vamos a aprovechar este libro que tiene 3 hojas para recorrer las 3 hojas y en la columna A partir de la segunda fila, nombrar las hojas. De igual forma, vamos a agregar un botón que nos permita, cada vez que lo presionemos, nombrar las hojas que contiene este archivo. Creamos el procedimiento sub nombre hojas. Declaro las variables que voy a utilizar y digo dim. Primero vamos a hacer un recorrido por la fila. Fila as integer. Y por otra parte voy a declarar el objeto tipo hoja. Sabemos por los videos anteriores que las hojas son objeto de Visual Basic. Por eso he declarado la hoja como un objeto. Ahora vamos a escribir la estructura for each. Y decimos por cada hoja en el grupo de hojas de este libro, completamos la instrucción con siguiente hoja. ¿Qué es lo que hemos dicho? Por cada hoja de la colección de hojas de este libro, pasar a la siguiente hoja. Ahora vamos a escribir la instrucción. Por cada una de estas hojas lo que quiero hacer es que coloque el nombre de la hoja a partir de la fila 2 de la columna 1. Si queremos iniciar desde la fila 2, entonces a la fila le vamos a dar el valor de 2. Y vamos a llamar el objeto celda que se encuentra dentro de nuestra segunda hoja. Hoja 2.cells. Vamos a colocar la fila efectivamente. Ya sabemos que la columna es fija y es la columna 1 o la columna A. Va a ser igual al nombre de nuestro objeto. .name. Y con eso completamos nuestra instrucción. Veamos a ver qué ocurre. Por cada hoja que tiene nuestro libro, entonces ya llegar a la primera hoja, va a colocar en la celda 2,1, 2 de la fila 2, columna 1, va a colocar el nombre de esa hoja. Pero también hace falta algo. Cuando ya coloque el nombre, pase a la siguiente fila. Entonces yo digo que fila es igual a fila más 1. Y aquí tenemos nuestra aplicación completa. Revisemos por cada hoja dentro de la colección de hojas de mi libro. Voy a colocar en la hoja 2, en la fila inicialmente 2,1, fila 2, columna 1, el nombre de la hoja. Para la siguiente fila voy a colocar el nombre de la siguiente hoja. Y así en la medida que se ejecute este lazo.
Si yo me posiciono ahora en el proceso y lo ejecuto, voy a ver que ya automáticamente me nombra mis hojas. A este procedimiento también le voy a crear un botón para ejecutar el nombre de este procedimiento que se llama nombre de hojas. Doy a aceptar, le cambio el nombre del botón, diga lista hojas y me salgo del botón, borro y ejecuto. Y vemos que automáticamente me nombra las hojas. Inclusive, si yo llegase a borrar e incluir 2 hojas más y me voy a mi procedimiento y le digo listar hojas, vemos que él lista todas las hojas que hemos agregado. Y de esta forma se utiliza el for each para recorrer las hojas de un libro. Y así como podemos recorrer hojas, también podríamos recorrer las celdas asociadas a un rango. Por el momento eliminemos estas 2 hojas que hemos creado y pasemos a nuestra estructura do while. Como dije al principio, voy a utilizar una de las estructuras y con eso conceptualmente las demás se aplican de la misma forma. Voy a utilizar la estructura do while y en este ejercicio lo que voy a hacer es un botón que en la medida que yo lo presione en esta columna comenzará a buscar la fila vacía y si la fila que encuentre es la segunda, entonces va a asignar 1. Si es la tercera, va a asignar 2 y así sucesivamente. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a insertar un módulo. Dentro de ese módulo vamos a colocar un procedimiento que diga asignar valor. Vamos a movernos sobre la fila, entonces yo digo dim fila as intern. Voy a crear la instrucción do while. Entonces digo mientras. Vamos ahora en la hoja 3. Mientras la hoja 3 punto cells y digo fila, coma, la columna 1 sea diferente de vacío, ejecúteme este lazo y las instrucciones dentro de este lazo. ¿Y qué instrucción voy a ejecutar? Que fila sea igual a fila más 1. Revisemos otra vez el código. Bueno, aquí no he asignado el valor de la fila. Voy a colocar fila igual a 1 para comenzar desde la primera fila. Y digo, mientras la celda correspondiente a la fila 1 y columna 1 sea diferente de vacío, entonces increménteme la fila. Estoy buscando vacío. Si en este no está vacío, entonces pase a la siguiente. Vuelvo y valido la condición. Si la fila 2,1 es diferente de vacío, no, en este caso si es vacío, la condición no se cumple, entonces saltaría a lo que escribamos aquí en este punto. ¿Y qué es lo que vamos a escribir en este punto? Vamos a escribir hoja 3.cells en la fila que se encuentre de la columna 1 va a ser igual a un contador. El contador no lo hemos declarado, voy a declararlo aquí. Digo contador as de tipo entero y lo voy a iniciar en 1. Por ende, aquí el valor que le va a asignar es 1. Una vez asigne ese valor, la idea es que ese contador se incremente en algún punto. ¿En qué punto debe ser? Cada vez que se ejecute el programa va a iniciar en 1. Por ende, mientras está recorriendo en busca del espacio en blanco, aquí debe incrementarse. Por ende yo digo contador es igual a contador más 1. Revisemos nuestro caso a ver qué ocurre. Guardemos y digo, declaro mis variables. Asigno valor a mis variables, tanto al contador como a la fila. Comienzo de la fila 1. Si la fila 1 de la columna 1, que en este caso tiene el valor dato, es diferente de vacío, entonces increménteme la fila e increménteme el contador. Vuelve el lazo. Si la fila 2,1, en este caso 2,1, es diferente de vacío, efectivamente es diferente de vacío,
no se ejecuta el lazo y pasaría a ejecutar lo que esté después del lazo, donde digo que la fila 2,1 es igual a contador, y contador en su momento tenía el valor de 2. Por ende va a tener aquí 2. Cuando volvamos a ejecutar el código, lo que va a encontrar es que ya hasta la fila 2 está ocupado, va a pasar a la fila 3 y así sucesivamente. Veámoslo. Ejecutemos 2, si volvemos a ejecutar 3, si volvemos a ejecutar 4 y así sucesivamente. Para que se facilite la ejecución desde la hoja, vamos a insertar un botón y le coloco asignar valor. Voy a aceptar y le digo asignar valor. Listo. Con esto, cada vez que yo presiono clic en el botón, me va a asignar un valor correspondiente a la fila en la que se encuentre. Pero más allá de eso, el objetivo es ver cómo se utilizaba el do while, donde evaluamos primero la condición. Si la condición se cumple, ejecutamos lo que está interno. Si la condición no se cumple, pasamos a ejecutar lo que está después del lazo. ¿Qué ocurre si la sentencia la evaluamos al final? Para ello voy a cortar el código aquí y lo voy a colocar acá después del loop. Voy a borrar todos los datos y analicemos un poco el código. Ya asigné todos mis valores y declaré mis variables. Ahora, entro al do, al lazo. Lo primero que voy a hacer es ejecutar las instrucciones. Digo, la fila que inicialmente estaba en 1 pase a la fila 2. Y el contador que inicialmente estaba en 1 le va a indicar que lo pase a 2. Evaluamos aquí la sentencia. Si la fila 2 en la columna 1 está vacía, entonces va a asignar el valor de 2. Entonces aquí en esta parte vamos a ver cómo se ejecuta. Y efectivamente ocurre algo similar. Entonces ya vimos que si la condición está al principio, lo que hace es iniciar un paso adelante debido a que se ejecuta primero las instrucciones. Es la única diferencia. Y el proceso se ejecuta primero. Para el próximo video no vamos a iniciar inmediatamente con el tema de interfaz gráfica de lo que es formulario, sino vamos a plantear un reto importante utilizando todos los códigos que ya hemos visto. Por el momento espero que hayas aprendido mucho. Si tienes alguna duda, por favor déjamelo saber en un comentario, que yo lo estaré resolviendo en cuanto pueda. Sin más que agregar, nos vemos en nuestro próximo video.